Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a este estudio. Gracias por estar una vez más aquí conectados, por escuchar este nuevo episodio, el episodio número 6 de esta serie Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Gracias a Dios que podemos regresar. La semana pasada tuvimos unas complicaciones con esto de la gripe. Afortunadamente tampoco fue COVID y pues no es que haya estado tan fea la gripa, pero pues me dio algo de tos, se me resecó mucho la garganta después de un ensayo que tuvimos con la alabanza en la congregación y no tenía voz para poder compartir con ustedes. Además que tuvimos que hacer ahí muchos cantos y muchas cosas, entonces acabamos hecho pedazos de la voz. Y aunque ya estamos al 100, la garganta a veces traiciona un poco, así que pues estaremos tratando de controlar la voz, ¿verdad? Pero pues muchas gracias a todos los que ya se están conectando, tanto en Instagram como en el Facebook. Que Dios les bendiga. Este, Vamos a continuar hoy, como te decía, con el episodio 6 de esta serie maravillosa. Todavía no salimos del capítulo 17, ¿verdad? Yo creo que entre hoy y la siguiente semana vamos a estar terminando apenas el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, que es en donde hace su aparición el profeta Elías. Y pues bueno, hoy vamos a tener un tema bien importante y vamos a seguir con el estudio profundo, ¿verdad? De lo que pasó entre Elías y la viuda de Sarepta y cómo Dios pues mandó a Elías a un lugar. Y vimos en el episodio pasado, si tú te lo perdiste, pues velo ahí en la página de Facebook o en el YouTube de un servidor y pues vas a poder ponerte al corriente porque eh, la realidad es que se puso muy interesante ver el análisis profundo de la actitud de la viuda de Sarepta, además de pues todo lo que el Señor nos estaba mostrando en su palabra, ¿verdad? Y estoy seguro que hoy no será la excepción, puesto que vamos a seguir analizando y como pudiste ver en la publicidad, el tema número 6 de esta serie se llama La viuda de Sarepta, ¿verdad? Aunque el estudio, por supuesto, es acerca de la vida del profeta Elías y Eliseo, pues obviamente hay personas que interactuaron con ellos y que pues merecen también un estudio profundo, ¿verdad? No por nada el Señor permitió que estuvieran dentro de las escrituras y hay una enseñanza muy rica en cuanto a todas las personas que rodean a estos profetas y pues no podríamos hablar en realidad de Elías y de Eliseo sin todas las personas que los rodearon, ¿verdad? Y las enseñanzas que nos han dado tanto buenas como pues tan negativas, ¿verdad? Como la vamos a ver también con Jezabel, con Acab y con muchas personas que traían entre ojos o como decimos entre ceja y ceja a los profetas. Ya lo iremos viendo también con Eliseo, pero pues hoy vamos a empezar a ver los milagros, ¿verdad? Ya habíamos comentado en los episodios anteriores cómo pues Elías ha sido escogido por el Señor, cómo ha sido preparado, cómo ha sido ordenado también por Dios para ir a dar advertencias al rey Acab y a Jezabel, cómo pues ha sido aislado para seguir su preparación, cómo pues han dado de nómada, ¿verdad? De un lugar para otro y el Señor no lo ha dejado tranquilo para poder cumplir sus propósitos y los llevó pues obviamente de Tisbé a Sarepta, a todas las regiones donde el Señor lo ha llevado, pues Elías ha tenido una preparación cada vez más grande pues para lo que sigue. Y en este episodio pues vamos a ver una etapa de la vida de Elías justo con la viuda de Sarepta y la convivencia en su casa que nos deja una enseñanza muy, muy profunda, muy grande, en un estudio verdaderamente pues puntual de cada uno de los versículos. Vamos a estar en el capítulo 17 a partir del versículo 13. Ya habíamos visto los versículos anteriores, aunque vamos a retomar un poquito la lectura para estar en el contexto y partir del versículo 13, el análisis profundo de Elías. Y bueno, pues vamos a poner este estudio en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos das vida, nos permites estar una vez más aquí conectados, aprendiendo de tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú quites toda distracción de nosotros, que quites todo estorbo del enemigo que pueda traer confusión, sueños, Señor, desinterés,
en el estudio de tu palabra, sino todo lo contrario, que sea tu Espíritu Santo anidándose cada vez más dentro de nosotros, Señor, para poder comprender toda la sabiduría que hay en la Escritura y así nosotros poder transformar nuestra vida y transformar la vida que nos rodean a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta oportunidad de un lunes más estar iniciando este estudio y te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y bueno, pues vamos a leer un poquito el contexto de lo que vamos a estudiar hoy y vamos a tomar pues desde el versículo 8 del capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Y dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, es decir, a Elías, ¿verdad? Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, y su casa muchos días. Versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a hacer un análisis del versículo 13 al 16, y pues bueno, ¿qué enseñanza vimos en el episodio pasado, verdad? Acerca de pues cómo Elías era tan confiado en el Señor, cómo confiaba de una forma tan contundente en Dios, ¿verdad? Que pues Dios le da una orden de que se vaya a Sarepta con una viuda que era pobre, que no tenía absolutamente nada, como nos lo narra la misma viuda de Sarepta en la palabra de Dios, y que solamente tenía un poquito de harina, un poquito de aceite para hacer un par de tortillas, comérselas y dejarse morir con su hijo, ¿verdad? Entonces, qué ejemplo tan increíble nos da Elías, sabiendo que Dios mandaba a él, que había sido un profeta usado antes por el mismo Dios para enfrentar a Acab y a Jezabel, con una gran advertencia que ya se estaba llevando a cabo. Y pues Dios no solamente lo lleva después a Querit y el arroyo se seca y empieza a haber como duda, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y pues obviamente había dejado de llover, y sabía, por supuesto, Elías, que el río del cual bebía pues iba a secarse en algún momento, pues no había nada de lluvia. Y después Jehová le dice, levántate y ve a Sarepta, porque además te va a sostener una viuda. Imagínate en medio de sus pensamientos Elías diciendo, bueno, pues es que si es viuda, hablamos en el episodio pasado acerca de cómo eran consideradas las viudas, no tiene ni para ella ni para su hijo, y cómo Dios me manda allá para ser sustentado por ella, ¿no? Pues qué cosa tan impresionante. Elías jamás cuestionó, él llegó y todo lo contrario, o sea, puso en jaque, por decirlo de alguna manera, a la viuda, ¿verdad? Porque él, como vamos a empezar a analizar, no tomó en cuenta lo que las palabras de la viuda eran escuchadas por Elías, sino lo que Elías tomó en cuenta fue la voz de Dios, que ya le había dicho, te mando con una mujer a la cual ya he dado indicaciones para que te sustente. Y analizamos también, por supuesto, qué corazón pudo haber tenido la viuda, pues en una situación tan grave como, primero, pues ser viuda, y después, imagínense, pues ser la persona a la que Dios escogió para sostener a uno de sus profetas sin tener absolutamente nada. Pues imagínate, ella pues obviamente dudó, ya que Dios no miente, por supuesto, y nos dice en el versículo 9 que ella ya había dado una orden a la viuda de Sarepta para que sustentara a Elías. Se encuentra con Elías y ella pues
aunque no desobedece al Señor, pues sí, 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 no cree, ¿verdad? En que ella iba a tener la capacidad de poder sustentar a Elías como él lo había ordenado, como lo había mandado. Pero Elías también, pues sin hacerte, repito, como caso a las voces de que salían de más bien del alma y no del espíritu de la vida de Sarepta, pues continúa adelante y le dice Elías, no tengas temor, ¿verdad? Porque la viuda le dice, pues es que yo no te puedo sostener, o sea, yo nada más tengo esta pequeña, este puño de harina, dice, en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Yo no te puedo sostener, lo iba a preparar con este par de leños que recogí para mi hijo, y pues como no tengo más, pues ya nada más nos iba a quedar morir, ¿verdad? Porque acuérdate que en aquella época las viudas pues eran despreciadas y eran casi consideradas como objetos, y si no había un varón que las representara o que diera la cara o el sustento por ellas, pues eran desechadas, ¿verdad? Entonces no había forma de que sacaran pues más alimento de ningún lado, era todo lo que tenía. Y Elías en el versículo 13 le dice, no tengas temor y ve, o sea, haz como yo te he dicho, ¿no? Aun cuando la viuda ya le había dado una explicación de que no tenía absolutamente nada para él, Elías le dice, tú no tengas temor, tú ve, porque Jehová dice aquí, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. O sea, imagínate, Elías no solamente no le dice, ay, sí, hombre, pues, yo sé que tú no tienes ahorita a lo mejor, o crees que no tienes, ¿verdad? Pero pues de todas formas, lo que tú me digas yo no voy a tomarlo en cuenta, sino voy a tomar en cuenta lo que el Señor Dios ha dicho a mi vida, ¿no? No lo que ha dicho tus palabras, no lo que ha dicho tu alma, no lo que ha dicho tu resignación o tu falta de esperanza, sino todo lo contrario, la esperanza que Dios nos da a cada uno de nosotros de salir adelante en todas las áreas de nuestra vida, y que además no nos desampara. Elías tenía puesta su mirada justamente en eso y no en lo que en las justificaciones que la viuda le daba. Y le decía, no tengas temor, haz como has dicho, sí, ve, haz una torta para ti y para tu hijo, pero ¿sabes qué? Primero hazme una a mí, hazme la cocida y tráemela y después harás para ti, para tu hijo. Entonces, yo creo que la viuda pudo haber entrado en shock. O sea, a ver, te estoy diciendo que solo tengo un puñado de harina y un poquito de aceite en la tinaja. Para mí, para mi hijo es un solo bocado y después moriremos de hambre. ¿Y cómo te atreves a decirme, mira, haz, si quieres, tus dos bocados, pero antes de eso vas a hacerme a mí una torta también y me la vas a traer cocida de esta manera? O sea, no solamente le pidió de comer, sino le dijo qué quería, ¿no? Ni siquiera había un menú, le dijo, esto es todo lo que tenemos. Y él le dijo, no, pues a mí me vas a hacer, por ejemplo, unas enchiladas, ¿verdad? Y aunque tú me digas que nada más tienes una tortilla y cinco frijoles, no, tú de ahí me vas a hacer a mí unas enchiladas y ya después harás tú todo lo que quieras. Pero es que la realidad es una enseñanza muy padre, porque nosotros estamos acostumbrados a oír la voz del mundo y estamos acostumbrados a oír la justificación de absolutamente todos, igual las de las religiones, igual las de la sociedad, igual las de nuestros ámbitos laborales, etcétera, etcétera, pero a veces hacemos oídos sordos a lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros, y que contempla un bienestar muchísimo más importante y muchísimo más grande que el que nosotros podemos pensar de acuerdo a nuestra conciencia. Porque bueno, si fuera lo más importante el hacer caso a nuestra lógica, pues entonces no seríamos hombres y mujeres de fe, ¿verdad? No, si nuestra lógica dominara lo que nosotros somos, aunque aparentemente a muchos les funcione dentro de esta vida terrenal, pues la sabemos por consiguiente que la vida pues no termina aquí, que nosotros pertenecemos a la eternidad, ya sea por condenación o por salvación. Y si nosotros trascendemos lo que es el tiempo de la tierra, pues entonces nosotros tenemos que pensar de una forma espiritual por completo, ¿verdad? Y hacer caso y hacer oídos sordos al mundo, y hacer caso verdaderamente a lo que la divinidad nos dice, en este caso la palabra de Dios y el ejemplo de Elías, que sin darle una explicación a la viuda le pide enchiladas, ¿verdad? Aunque no tenía absolutamente nada. Y dice entonces la explicación en el versículo 14, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿será que Jehová nunca le dijo a la viuda de Sarepta que tenía que sostener al profeta Elías y tenía que proveerle absolutamente de todo, como dice el versículo 9 del capítulo 17?
¿Será que Jehová nunca le dijo que la harina no iba a escasear de la tinaja, ni el aceite de la vasija iba a disminuir para que pudiera sostener Elías? Yo no creo que Dios le hubiera dicho nada más así como que, bueno, a lo mejor la incredulidad de la vida de Sarepta era debido a que Dios posiblemente solamente llegó y le dio la orden, va a llegar mi profeta Elías y tú lo vas a sostener. Pero yo no me imagino a Dios siendo una persona autoritaria y siendo Dios y amando por supuesto a la viuda y conociendo su situación. ¿Y cómo probaría y mostraría su gran poder el Señor a través de esta viuda y la historia que estamos analizando, sin que Jehová no le hubiera dicho, tú no te preocupes? O sea, yo sé que tú no tienes, yo sé que tú eres viuda, yo sé que para ti te cuesta mucho trabajo, pero vas a ser ahora instrumento mío, no vas a mendigar el pan, ¿verdad? Como nos enseña la Escritura. Nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan, sino todo lo contrario. Aquel que es justo es entonces sostenido en vestido, en techo y en alimento como promesa de parte de Dios. Entonces seguramente pues le dijo, no va a escasear la harina, no va a escasear el aceite, así que tú haz como yo te digo, ¿no? Entonces pues Elías evidentemente creyendo y teniendo una fe mucho más sólida posiblemente que o no posiblemente, evidentemente más sólida que la viuda de Sarepta, que nos hace ver su carente fe y su falta de credulidad a Dios en el final del versículo 12, y nos damos cuenta de que pues hay dos partes. O sea, Dios nos puede hablar a nosotros en todo momento y nosotros seguir en que no le creemos, ¿no? Pensar de que, sí, Dios me habló, Dios me dijo que sostuviera al profeta aunque yo no tenga absolutamente nada para mí. Sí, pero Dios me lo dijo. Pero nosotros podemos pronunciar justamente eso, ¿verdad? Decir, sí, Dios me dijo que yo iba a ser próspero, Dios me dijo que sí iba a acabar mi carrera, que sí iba a casarme, que sí iba a conseguir ese negocio, que sí iba a salir adelante, que sí iba a prosperar, que sí iba a tener un buen hogar, una buena casa, etcétera, etcétera, que iba a tener salud. Sí, Dios lo dijo, pero dentro de nosotros a veces ponemos las justificaciones que puso la viuda de Sarepta. Pues sí, Dios dijo que me iba a dar salud, pero pues aquí como quiera que sea, seguimos luchando, ¿verdad? Contra las enfermedades y nos damos, como decimos, pues de broma, nos empezamos a hacer la víctima, como lo hizo la viuda de Sarepta, ¿no? Y eso es algo que no está bien. Ese es un primer grupo de personas que ha recibido la promesa y la voz de Dios y aún así ha dudado y se hace la víctima. Y otro grupo de personas es evidentemente Elías, ¿verdad? Que él también viendo una situación completamente precaria, aunque los cuervos lo alimentaban y bebía él del arroyo de Querit, en algún momento pues Jehová le dijo, hasta aquí va a cesar el alimento porque te van a sostener en otro lado, aquí ya se secó el arroyo, no tienes ni qué beber, y ahora lánzate a Sarepta porque ahí va a haber una viuda, una persona que socialmente era denigrada y te va a sostener ella. Te repito como en algunos de los episodios anteriores, Elías jamás se quejó, ¿no? Y aunque vio la situación tan ilógica como lo pudo haber visto la viuda de Sarepta, Elías decidió creer e ir a Sarepta, encontrar a la viuda y además pedirle enchiladas, cuando ella solamente tenía tortillas y frijoles. Imagínate, qué cosa tan diferente, ¿verdad? O sea, son dos grupos de personas en los que naturalmente tienen a Dios en común, pero que su incredulidad marca la diferencia. Muchas veces nosotros hemos recibido igual los mandamientos de parte de Dios, las promesas de parte del Padre, y nosotros afirmamos que las recibimos, afirmamos que vienen de parte de la divinidad y no el reino de las tinieblas, afirmamos que nosotros la hemos recibido, afirmamos, etcétera, etcétera, ¿no? Una fe contundente en lo que Dios nos ha dicho, pero nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar es una evidencia de que nunca fue nada de eso cierto, ¿verdad? Y el otro grupo de personas como Elías, que ve que además y a pesar de la adversidad, a pesar de la situación, recibimos una palabra de Dios y nos sostenemos caminando en la promesa. Nos sostenemos luchando, ¿verdad? En contra de toda incredulidad, en contra de toda adversidad, con una fe sólida en las promesas de Dios. Ya lo había dicho Dios a través del profeta Jeremías, que él sabe los planes que tiene acerca de nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos.
Nunca va a haber un plan de deterioro para el ser humano de parte de Dios o que traiga maldición, según Proverbios 10:22 nos enseña a nosotros, por supuesto, que toda bendición no trae consigo aflicción, sino todo lo contrario, ¿verdad? Trae alegría, trae gozo, trae satisfacción, aunque muchas veces las bendiciones también llegan a ser pruebas. Eso no implica que nosotros tengamos que padecer o sufrir por causa de una bendición de Dios. Más bien, lo que puede provocar en nosotros es que no estemos preparados, no estemos listos, y aun cuando Dios ha buscado y encontrado nuestro corazón, tengamos una conciencia y una mente, o pongamos el alma por encima del espíritu y resultemos pues más imitadores de la viuda de Sarepta que de la fe tan poderosa y tan tangible que tenía Elías. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No tengas temor es la primera parte, le está diciendo, no tengas temor, o sea, imagínate, le está apenas pidiendo algo que la viuda en su interior sabía que no tenía, pues evidentemente por la falta de credulidad y por su falta de fe a la promesa y al mandamiento que le había dado Dios, y empieza a generar en ella temor, ¿no? O sea, Elías le dice a la viuda, pues no tengas temor, o sea, hay una crisis que era pues por supuesto actual, que la hacía sentir sola, que la hacía sentirse desprotegida, que la hacía sentirse relegada, ¿verdad? Fuera de la sociedad, fuera de, incluso, pues como lo sabemos, pues los grandes líderes espirituales también se convirtieron en religiosos, ¿verdad? Y en dogmáticos y gente carente de misericordia y que solamente quería atender a la letra, al pie, ahora sí, al pie de la letra de la ley, al pie de la letra, y que desechaba en lugar de tener misericordia. El mismo Dios empieza de una forma tan fuerte, te animo a que leas el inicio del libro del profeta Isaías, cómo Dios está cansado de tantas cosas y lo único que pide es amor y misericordia. Entonces, bueno, Elías le dice, tú no tengas temor, ¿no? Porque finalmente no depende de ti, no depende de mí, lo que nosotros o ambos recibamos viene de parte de Dios. Entonces tú puedes decir, yo solo tengo esto, pero Dios tiene en abundancia más de lo que nosotros podemos merecer, más de lo que nosotros podemos creer. La palabra de Dios nos enseña en los evangelios cómo Dios fue capaz de alimentar a una multitud de 5,000 varones, más mujeres y más niños, con peces y con panes, y que sobraron incluso cestas de los desperdicios, ¿verdad? O sea, Dios tiene el poder de multiplicar no solo lo que nosotros podemos tener en casa como una provisión, sino también nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo. Puede multiplicar el amor a las personas, puede multiplicar nuestra intención de bendecir, puede hacer de nosotros a alguien cada vez más parecido a Jesucristo. Entonces, Dios quería que ella dejara de lado su temor, que confiara verdaderamente en Dios, porque no solamente mostró, es que a lo mejor el que llegara Elías a la vida de la viuda de Sarepta no fue la evidencia más contundente de que ella debería de descansar y poner toda su fe en Dios. La evidencia más contundente se dio antes, en el versículo 9, ¿verdad? Antes de que incluso Elías recibiera la orden de parte de Dios de que se fuera a Sarepta, Dios ya se había manifestado a la vida de la viuda. Qué cosa tan impresionante, qué forma de mostrarle a la viuda que Dios era un Dios real, incluso tomándola en cuenta, no solamente diciéndole, cree en mí, mira, soy real, no, sino además, vas a ser usada por mí, vas a ser un instrumento de honra para sostener a mi profeta, ¿no? Que si la viuda de Sarepta no hubieran podido sostener a Elías, pues evidentemente, entonces así de importante era la viuda, ¿no? Y esa fue la primera evidencia. La segunda evidencia es que verdaderamente llega el profeta como Dios seguramente se lo dijo a ella que llegaría, y tampoco la viuda estaba dudando. Entonces Elías le dice, no temas, porque Jehová ha dicho que no iba a escasear, ¿no? Por eso le dice, esta es una gran prueba que muchas veces nosotros no somos capaces de pasar, no porque no podamos, sino porque no intentamos. Hay muchas veces que las pruebas, los desiertos, no los cruzamos, no los superamos simplemente porque los evadimos, porque no los intentamos, porque no ponemos en práctica
lo más sobrenatural que tenemos, que es la fe en el Señor, ¿verdad? Y no nos animamos a dar esos pasos que nos llevan al siguiente nivel, al siguiente escalón, cómo compartirle a tus compañeros de trabajo de parte de Jesucristo, cómo compartir en las calles, cómo abrir un estudio bíblico, compartir la palabra, como incluso, ¿verdad?, acercarte a los menos afortunados, el mismo diezmo, la misma ofrenda dentro de nuestras congregaciones. Es una parte en la que el Señor pues evidencia nuestro corazón, ¿verdad? El Señor evidentemente no pone a la luz y para ser juzgados por nadie, pero pues eso en lo íntimo nosotros sabemos cómo el Señor nos exhibe, ¿verdad? Nos hace ver a nosotros mismos en dónde está puesto nuestro corazón, en dónde está puesto por supuesto nuestra esperanza, pero por sobre todas las cosas como la viuda, en dónde está puesta nuestra fe, ¿verdad? Entonces, pues es que tememos que no nos va a alcanzar, tememos que Dios no nos va a cumplir. Yo he encontrado bendición, esperanza, haciendo justamente lo que mi mente que cree que es posible para el Señor, ¿verdad? O sea, estas pruebas que tenemos día a día a lo largo de los meses, años o décadas que llevas en el Señor, nunca van a cesar. Siempre el Señor tiene pasos de fe para cada uno de nosotros. Entonces el primer punto que nos enseña las palabras de Elías conforme a la viuda y actitud, conforme a la vida de Sarepta y su actitud es justamente eso, ¿no? El primero es que no debemos de temer, debemos de confiar en lo que Dios ya ha dicho que haría en cada uno de nosotros. Y tenemos que depositar 100%, no un 15, no un 20, no un 50, un 100% nuestra confianza en Él. Y entonces veremos, como dice la Escritura, estad quietos y probad que yo soy Dios. En segundo lugar, le dice Elías, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero unas enchiladas y ya después tú haces lo que quieras. Esta es una petición, como te digo, o sea, bien atrevido, porque si, o sea, nuestra lógica, nos podemos acercar con un hermano, nos podemos acercar con el pastor, etcétera, o se pueden acercar con nosotros y nosotros decirle, híjole, pues es que nada más traigo para mi camión de regreso, ¿verdad? Es que nada más traigo, pues para comprar la comida de la semana de mi familia. Y es que el Señor muchas veces pone en nosotros o en nuestro camino gente que es necesitada de bendición y que donde nosotros podemos extender nuestra mano, no la detengamos, hermanos, de verdad, entre más podamos dar, entre más podamos aportar, entre más podamos servir al cuerpo de Cristo, más bendición va a haber. Que no sea nuestro interés principal de que si yo doy 100 voy a recibir 1000, aunque es promesa del Señor, lo más importante es que nosotros podamos extender nuestra mano para que podamos ver reflejado el poder de Dios y nosotros dar gloria a su nombre. Entonces dice, ve y haz como has dicho, sí, pero primero ve y hazme una pequeña torta. Esta petición del profeta, pues voló obviamente los fusibles de la viuda, así de, bueno, y este atrevido, ¿cómo se atreve a pedirme de comer de esta manera si estoy diciéndole que me estoy muriendo de hambre, ¿no? Y que lo que tengo se lo dé primeramente a él y no a mi hijo, por ejemplo, ¿no? Esto le parecía como la locura más grande de todas, o sea, era algo depredador, lejos, y seguramente a lo mejor la viuda se acordó de Dios y decirle, es que tú lo vas a sustentar, y entonces la viuda debe haber dicho, bueno, pues si lo que le voy a sustentar es con este puño de arena y este poco de aceite para cocerlo, pues entonces que el sustento sea este bocado que tengo que darle, ¿verdad? Elías le dice, no temas, y genera algo en su corazón. Le dice, ve y haz primero como has dicho, pero yo te digo que Jehová, como tercer punto, le empieza a decir, no va a escasear. Esto muestra por qué Elías puede hacer esta petición, ¿verdad? ¿Cómo le puede decir, hazme primero a mí tal cosa? Porque él ya sabía que no era en los bolsillos a lo mejor de la viuda, que era más bien en sus alacenas, en sus tinajas, donde la harina no iba a escasear ni iba a disminuir el aceite. Elías ya había creído desde antes de ver una torta cocida en que el Señor lo iba a sustentar a través de esa persona. ¿Cómo no buscar enfatizar la esperanza y disminuir el temor de la viuda pidiéndole algo tan descabellado?
Ella pues pudo haber dicho, bueno, es que este no me ha entendido que no tengo. Y Elías le dice, ve y hazlo, hombre. Jehová ha dicho que no te va a faltar. Y tenemos nosotros que confiar justamente en eso, ¿verdad? Porque en eso nos muestra Elías, con la relación que tenía con la viuda, de que Elías ya conocía exactamente lo que habría de haber en la casa o en las habitaciones de la viuda y su hijo, y que podría no solamente darle de comer a él, sino que también comería ella y su hijo. Dice el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. En el versículo 15 dice, la viuda pues obviamente se avienta, ¿verdad? Obedece la viuda y encuentra la gran bendición de Dios. Y aquí es algo súper importante y en lo que me quiero tomar unos pocos minutos, porque en realidad creo que el tema es más que claro en cuanto al ejemplo de la viuda. Aún después de que tenía temor, aún después en que estaba en shock por la petición de Elías, aún cuando ella estaba, pues imagínate, en un estado de ánimo, pues temerosa, no sabiendo qué hacer, sabiendo que lo único que tenía incluso para su hijo, porque como mamá pues sabemos, era lo que tenía para sustentar, aunque sea en un bocado a su hijo, y ahora tenía que dárselo. Ella se llenó de temor, de desesperanza, de bueno, pues de todas formas ya me iba a morir, pues ¿qué más me da si me echo un bocado más o no, verdad? Y después Elías le da esta orden, le pide por supuesto que cocine para él, y ella pues debió haber quedado en shock, así de que bueno, este tipo no entiende, ¿no? ¿De dónde voy a sacar todo? Pero Elías no tardó en decirle, hay una promesa del Señor. La Biblia nos enseña que cuando Dios manda una de su palabra, cuando manda sus palabras a nosotros, no regresan a Dios vacías, sino que hace todo lo que Dios había predestinado que hiciera esa palabra en las personas. Cada versículo que leemos, cada palabra de parte de Dios a través de un hermano, de nuestros pastores, de nuestros discipulados, de las conferencias, de las prédicas, etcétera, no regresan a Dios vacía, han hecho algo en nuestra vida. Lo mismo sucede cuando Elías, en el versículo 15, se muestra la evidencia de esto que te estoy comentando, de que genera algo en la viuda de Sarepta, venciendo el temor, venciendo la desesperanza, venciendo la incredulidad. Y entonces dice el versículo 15, ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Ahora, pon atención en la temporalidad solamente del versículo 15. Dice así, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, ¿verdad? Entró a su lugar y pudo hacer lo que Elías le dijo, porque para que ella hiciera lo que Elías le dijo, tuvo que haber notado que sí, verdaderamente Dios había cumplido su promesa, y había harina y había aceite y no iban a cesar. ¿Qué enseñanza tan importante es esto? Porque pues la viuda hubiera podido llegar, escucha bien esto, entrar a su casa y el puño de aceite y el puño de harina y el poco aceite que tenía lo hubiera cocinado y se lo hubiera dado a Elías. Pero no, ella vio las vasijas, ella vio las tinas llenas de harina, llenas de aceite, con lo que entonces se pudo poder ponerse con lo que pudo cocinar, no solamente para Elías y darle en primer lugar, como la Biblia nos lo enseña, comió él, luego dice ella y su casa muchos días. Ojo aquí, nos habla en los primeros versículos que había, por supuesto, o más bien en el versículo 9, que había ahí una mujer viuda, ¿verdad? Entonces, la mujer viuda, pues para eso dice en el versículo 12 que ella quería preparar esta harina y este aceite para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Aquí, fíjate, no solamente está hablando en el versículo 15 de Elías, de la viuda de Sarepta y de su hijo, que ya habían sido presentados desde el versículo 12 y desde el versículo, por supuesto, 9. La viuda y su hijo, más Elías. Lo que dice el final del versículo 15, comió Elías, ella la viuda y su casa. Aquí no solo, me escucha bien esto, cuando alguien habla de su casa, no está hablando evidentemente de la construcción, sino de toda la familia. Cuando en la Biblia o en las Escrituras nos encontramos que dice casa,
El sinónimo es familia, no porque todos vivan justamente en el mismo lugar, no porque todos radiquen en la misma habitación, no porque todos duerman bajo el mismo techo o vivan y convivan bajo el mismo techo, sino habla de toda su casa, de toda su parentela, de aquellos que la rodeaban. Que evidentemente, si siendo viuda con la intención de dejarse morir, estoy seguro que toda su casa estaba en una situación muy precaria. ¿Por qué? Porque entonces la viuda si no hubiera sido así, la viuda hubiera tenido la oportunidad no solo de comer ella, sino también comer su hijo y nunca mencionarle al profeta que era lo único que tenían, que comerían y entonces se dejarían morir. No contaba absolutamente con nadie de su casa o de su familia, de sus allegados, puesto que también todos eran pobres. Si ellos hubieran tenido para comer, si ellos también hubieran tenido sustento, entonces ¿qué caso tenía que Dios hubiera hecho tal milagro a través del profeta Elías y su dicho que hubiera tenido que alimentar a los demás? No habría necesidad, pero dice el versículo 15, entonces ella fue, se quitó el temor, se quitó la desesperanza, obedeció la viuda y encontró la gran bendición. Hizo como le dijo Elías. Entonces, ¿qué es? Obedecer. Hizo como le dijo Elías, es decir, hizo como ordenó Dios. Y comió Elías, comió la viuda y comió toda su parentela, toda su casa, muchos días. Esto es algo maravilloso dentro de las promesas y las bendiciones de Dios, que esas no son como las del reino de las tinieblas ni como las que el mundo ofrece. No son temporales, no son perecederas, no son mentirosas, no son de una baja estima, sino todo lo contrario. Todo lo que viene de parte de Dios tiene una repercusión eterna en el reino de los cielos. Es algo que parte de Él. Una bendición siempre parte de la mente de Dios, siempre parte del amor de Dios, porque Dios no puede no amar a aquel al que bendice. Imagínate, estamos hablando que cada una de las bendiciones, como la viuda de Sarepta, parten del amor del Señor. ¿Cómo podría entonces su amor ser temporal, ser mezquino, ser escaso, verdad? Mentiroso, corrupto o que tuviera atender al deterioro. Dice la Escritura que aquí la harina y el aceite no disminuirían hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ahora, ojo, me estás diciendo, Bruno, que las promesas de Dios son eternas. ¿Por qué dice que entonces sí hay un tiempo en el que la harina y la vasija de aceite iba a disminuir, que es cuando volviera a llover? Pero es que no significa que cuando volviera a llover entonces la viuda iba una vez más a pasar hambre con toda su casa, ¿verdad? Que se iba a quedar sin harina y que se iba a quedar sin aceite. No, es que una vez más iba a llover y entonces la tierra una vez más iba a producir. Que nunca se nos olvide el contexto y la historia de lo que estamos hablando, cómo estaba la situación política, cómo estaba en cuanto al gobierno, en cuanto al reinado de Acab y Jezabel, cómo estaba la situación social. No había lluvia, no había comida, no había agua, por supuesto, evidentemente no había cultivos, no había ganado, era un lío, era un rollo. Dice que su promesa no iba a dejar de existir en cuanto al aceite y la harina hasta que empezara una vez más a llover, lo que nos muestra que el Señor no iba a dejar a la casa de la viuda de Sarepta, ni a su hijo ni a su parentela desprotegidos cuando empezara a llover, sino que la bendición, como lo vamos a ver más adelante, iba a traer una vez más prosperidad y alimento para ellos. Esto me lleva a hacer una reflexión dentro de este gran milagro de parte del Señor, ¿verdad? Y que la viuda pudo contemplar a pesar de su incredulidad, que al final determinó creer y obedecer, pero que Elías tenía la certeza de que así sería. Imagina lo que te acabo de mencionar, cómo estaba la situación. Era algo que era algo verdaderamente precario. A veces nosotros nos hemos encontrado con situaciones en nuestra casa de que se nos acabó el gas, se nos fue la luz o se fue el agua y estamos haciendo
ya hay como malabares, ¿verdad? Para poder conseguir agua, para poder... Yo recuerdo acá, hace como 3 años, cuando, ven, aquí por determinadas situaciones se cerraron los ductos de gasolina, luego se cerraron del gas, luego se cerró no sé qué, y luego empezó a haber carencia de muchísimas cosas, etcétera, etcétera. Lo mismo en la pandemia que vimos de una forma, desde mi personal punto de vista, aunque se oiga redundante, la exageración, ¿verdad? De los oxígenos, del irse a formar por medicamentos, del irse a formar por medicinas, perdón, por los tanques de oxígeno, por comprar oxigenadores, muchísimas cosas que pues no es el tema de hoy, que si quieres algún día podemos debatir en lo privado también en cuanto a las pandemias. Nos damos cuenta que de pronto la sociedad se puede volver loca. O sea, yo me acuerdo y me da muchísimo risa con mi esposa cuando empezó la pandemia, que todo el mundo empezó a hacer compras de pánico, etcétera. Yo no sé si te diste cuenta o no, pero había quienes en las compras de pánico llevaban papel higiénico, o sea, llevaban toneladas de papel higiénico, centenares de rollos, los carritos del supermercado así apilados, bolsas y bolsas y bolsas de papel higiénico, que hasta la fecha yo no sé por qué la gente empezó a hacer eso. Pero la realidad es que todo el mundo se empieza de alguna forma a alocar, entra en psicosis, empiezan como la viuda de Sarepta a ver su situación y no a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Empiezan a escuchar las noticias, las exageraciones, empiezan a escuchar todos los mensajes de pánico, empiezan a escuchar las advertencias que porque sale una voz a través de tus bocinas por el radio o porque está saliendo a través de una imagen en tu pantalla y porque lo que dicen ya es peligroso, ya es pánico, ya resguárdate, ya solamente generan algo que la viuda de Sarepta vivió en su época, ¿verdad? Una psicosis innecesaria cuando nosotros debemos de esperar, no en lo que diga la ciencia, no en lo que diga los pseudoespecialistas, los pseudopolíticos, sino lo que Dios nos dice. Con esto no quiero decir que todos seamos negligentes, que no nos cuidemos en muchos aspectos, etcétera, etcétera. No me malinterpretes. Pero sí dudamos un montón de la palabra de Dios y la sociedad se contamina una a otra en una psicosis que puede dañar. ¿A qué viene esto? Lo mismo era en Sarepta que en toda la región donde no había agua, no había ganado, no había pastos, no había el fruto de la tierra. Era tan difícil todo. ¿Se imaginan que Dios no hubiera actuado día a día en la vasija de la viuda de Sarepta, en su tinaja, y le hubiera dicho: te voy a dar 50 toneladas de harina y te voy a dar 50,000 litros de aceite, y carbón y leña y todo para que coma toda tu casa, Elías, tu hijo y tú, durante muchos días? ¿Se imaginan qué hubiera sucedido cuando de pronto una casa, una familia, unos allegados pobres, una viuda socialmente desplazada, rechazada, una casa que supuestamente no tenía ni para comer y que se dejarían morir, de pronto salen todos cachetones, chapeaditos, bien comidos, felices y contentos? El ser humano, más los hombres de aquella época, se hubieran dado cuenta, y estoy seguro que hubieran despojado de todo a la viuda y arruinado el plan de Dios. No porque el hombre tenga el poder de arruinar el plan de Dios, pues Dios tiene absolutamente conocimiento de todo lo que va a suceder, y es en su sabiduría y preordinación de las cosas que por eso el Señor sabe cómo llevar a cabo su voluntad. Hubiera sido algo temporal, hubiera sido en cualquier momento un producto o una situación en la que pusiera en riesgo a la viuda, a su casa, a su parentela, a su hijo, al mismo Elías, por querer entrar a esa casa y decirles: miren, en esa casita, en esa colonia tan pobre, con esa gente que siempre hemos rechazado, ahora resulta que tienen las mejores comodidades, que están comiendo bien, que tienen todo lo que nosotros no tenemos. Pues claro, ¿verdad? Lejos del Señor, Juan 15:5, separados de mí nada pueden hacer, ¿verdad? Separados de Cristo, separados de Dios, nosotros no podemos tener las bendiciones. Y pareciera que en la pandemia y en todos los sucesos que han sucedido, políticos, sociales, incluso culturales, ¿por qué no decirlo?, pero también espirituales, en la iglesia de Jesucristo, los que somos supuestamente creyentes, ponemos más
atención, como te decía, en las voces del mundo y de todas esas áreas de nuestra vida que en el área espiritual. Y entonces la gente hubiera dicho, pues vamos sobre ellos, ¿verdad? ¿Y cuántas veces no es así? Que vemos la bendición del Padre sobre alguien y queremos ir a arruinarlo. Y se tiene la intención de bajarlo de donde ha estado subiendo con tanto esfuerzo y con la ayuda del Señor. Y en lugar de gozarnos con las personas por lo que Dios hace a través de ellos, no, nos queremos a fuerza quedar con ese lugar que ni nos corresponde y que ni podemos sostener, porque Dios no nos ha preparado para eso. Lo mismo hubiera sucedido con toda esa gente que rodeaba a la casa de la viuda de Sarepta y hubiera puesto en peligro toda su familia, a su hijo, ella misma e incluso al profeta Elías. Dios es sabio, Dios sabe lo que necesitamos en el momento en que lo necesitamos, en las cantidades en que lo necesitamos. Nosotros no podemos ir más allá. Debemos aprender de la viuda de Sarepta, que bueno, nosotros ya nos comportamos como ella, ya tuvimos un encuentro con el Señor y el Señor ya nos dijo qué haría con nosotros, ya recibimos una gran comisión, ya recibimos mandamientos, ya recibimos una forma de vida, ya recibimos un instructivo para llevarla a cabo. Ahora, pareciera que nosotros creemos y damos por hecho que sí ha sucedido todo eso, pero lo dejamos ahí muerto. Dejamos que todas esas promesas y esas bendiciones se empolven hasta que llega Dios, ¿verdad? En el caso de la viuda y de su casa a través del profeta Elías, y nos empieza a hablar y nos hace quitar todo temor, nos hace quitar toda sorpresa, nos hace quitar todo pensamiento que nos hace decir que no es posible o que es imposible, pero empezamos a sacudirnos de eso, empezamos como a quitarnos esas telarañas, esas cadenas en los pensamientos, en el espíritu que nos dicen que las cosas no son posibles aun cuando parezcan completamente absurdas, y decimos, pero ¿por qué tendría que ser absurdo si Dios mismo lo ha prometido? Yo siempre he dicho, ¿verdad? O sea, si alguien te quiere despojar de tu tesoro, si alguien te tira, si alguien como decimos en México, o está sobre ti o quiere perjudicarte, etcétera, es porque hay algo que es muy bueno. No tiene mucho que mi esposa a mí me dijo, bueno, pues al árbol de manzanas es al que tiene las mejores manzanas, es al que le dan más pedradas, pues para tirarlas, ¿verdad? Y es una analogía pues bastante cierta. Lo mismo va a pasar, pero nosotros no debemos de temer. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios, somos hijas del Padre y que nosotros podemos seguir adelante con lo que el Señor ya nos prometió. Pero no seamos desesperados, tengamos todo por justa medida, tengamos y pidamos al Señor que haga en nosotros su voluntad, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito, no de acuerdo a mis tiempos, no de acuerdo a mis posibilidades, sino que nosotros debemos rendir todo eso a la confianza verdadera, como la viuda de Sarepta. Entonces dijo, bueno, esto es una locura, pero sale, yo entro a la cocina y te voy a hacer todo un manjar, y no solo a ti, a mí, a mi hijo y a toda mi casa, toda mi parentela, durante muchos días vamos a comer. Qué cosa tan maravillosa. Yo hoy te animo a que cualquier cosa que el Señor te haya prometido, a cualquier cosa que tú creas que es imposible que Dios lo pueda hacer, hoy se lo entregues al Señor y le digas, Padre, tú lo prometiste, tú pusiste ese anhelo en mi corazón, yo hoy lo deposito en tus manos, deposito toda mi esperanza y toda mi confianza en ti, aunque pareciera que no va a resultar, aunque extender mi mano y sacar dinero de mi cartera, extender mi mano y sacar de lo que tengo para comer, de los bienes materiales que tengo, Señor, yo los pongo a la disposición de mis hermanos de la iglesia, de mis pastores, de mis líderes, de mi familia, etcétera, etcétera, todo lo que yo soy para poder bendecir a alguien más, aún creyendo que tú puedas hacer las cosas. Dios, no me dejes dudar, que tu Espíritu Santo me haga ser un hombre, una mujer completamente de fe, y que entonces yo entre a mi casa como la viuda de Sarepta, convencido de que daría de comer y sostener por varios días al profeta que tú me mandaste sostener. Qué cosa tan maravillosa que podamos orar de esa manera, y no solo orar, sino vivir de esa forma. La viuda de Sarepta ya había sido, como te repito en el versículo 9, escogida por el Señor, ya había tenido un encuentro con ella antes
que darle la orden a Elías de que se fuera a Sarepta, porque le dio la orden y le dijo, yo ya hablé con ella, y la viuda ya sabía, y la siguiente prueba fue que vio al profeta, y aún así se llenó de temor, y se sorprendió por las peticiones de él, y después decidió ella, bueno, si de todas maneras a lo mejor me voy a morir, ¿cómo puedo dudar que Dios no puede sustentarme? Si Dios me vuelve a decir a través del profeta de Elías que sí lo voy a poder hacer. Hoy yo te digo de parte de Dios, eso que crees que no es posible en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu congregación, etcétera, 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 es posible en el plan y en la voluntad del Padre. Entrégaselo hoy y vive confiado, sin temor, ni sorpresa, puesto que Dios es un Dios todopoderoso. Nuestro Dios nos ama de tal forma que dice su palabra que Él nos suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, pues conoce todas nuestras necesidades. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que Él sabe de qué tenemos nosotros necesidad, incluso antes de abrir la boca, ¿verdad? Pero el abrir la boca, porque me puedes decir, bueno, entonces ya para qué oro si Dios ya sabe. No, abrir la boca es demostrar, Señor, yo te lo estoy pidiendo porque creo que tú lo puedes hacer. Yo te lo estoy pidiendo y estoy orando y estoy intercediendo y estoy actuando. No solamente es decir, sino también hacer. Porque yo sé que tú lo puedes hacer. Porque sé que tú ya lo has hecho. Qué cosa tan hermosa y tan maravillosa nos muestra la viuda de Sarepta, ¿verdad? Podríamos seguir adelante porque no acaba aquí la historia con la viuda de Sarepta. Quedan algunos versículos que analizaremos la siguiente semana, la viuda de Sarepta, la segunda parte, y vas a ver cómo sigues el Señor dándonos unas enseñanzas así tan maravillosas y tan sorprendentes. Así que, pues bueno, vamos a dejarlo aquí para no entrar y quedarme cortito con todo lo que el Señor tiene que decirnos. Es una historia maravillosa. La viuda sigue estando en contacto con Elías, sigue estando en la presencia del Señor. Elías sigue bendiciendo su vida y de pronto, ¡pum!, una vez más la adversidad. ¿Te suena? Muchas veces en nuestra vida es igual, pero recuerda esto: si la viuda de Sarepta tuvo un profeta bajo su techo que hablara la voz de Dios para que ella pudiera fortalecerse, nosotros no tenemos que esperar un profeta ni que alguien toque a nuestra puerta. Nosotros ya tenemos la palabra profética más segura, las promesas más hermosas, las promesas más grandes, más reales y más hermosas que pueda haber en este libro. Amén. Así que bueno, pues vamos a dar gracias. Padre, te damos en el nombre de Jesús por este estudio. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada vez más acerca de todas las personas, no solamente de estos grandes profetas como Elías y Eliseo, sino de los que lo rodearon, Señor, y que siguen siendo para nosotros un ejemplo de que tú eres un Dios fiel, de que tú eres un Dios amoroso, de que en ti todo lo podemos, Señor. De que tú, Señor Jesús, atiendes a nuestras oraciones, atiendes a nuestras necesidades y tú las suples conforme a tus riquezas en gloria solamente a través de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este estudio. Te pedimos que nos des una noche de descanso, Padre, que podamos también buscarte hoy de noche, hablar contigo, Señor, dedicarte tiempo, Padre, y que tú nos sigas bendiciendo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, pues este ha sido el estudio de hoy. Espero que haya bendecido tu vida. Pues yo te pido, como siempre, que compartas, ¿verdad?, el video, la transmisión, porque pues siempre es de bendición. No importa si estás en Instagram o estás en Facebook, siempre es muy importante que nosotros podamos entender que muy probablemente hay alguien que pueda estar escuchando este mensaje, así que, y que pueda bendecir su vida y que lo necesite, así como la viuda necesitó escuchar el versículo 14 de primer libro de Reyes 17 para que ella pudiera confiar y obedecer en Dios. Posiblemente alguien lo necesite de esta misma forma. Saludos a todos, que Dios les bendiga, que tengan muy bonita noche y nos vemos la siguiente semana.